La insuficiencia cardíaca se le toma como una falla del corazón, como bomba o como recepción. Y le dije, esto nunca se olviden de la estimulación neurohumoral. Hay alteración metabólica, es progresiva y de mal pronóstico. Esta es la evolución de la insuficiencia cardíaca. Comenzaron a evolucionar de acuerdo a qué creían que lo producía. Primero pensaron en 1940, daño cardiorrenal y comenzaban a darle tratamiento así. Después el 60-70 hemodinámico, comenzaron a dar vasodilatadores, inotropos. Era lo principal en el tratamiento. Después, neurohumoral. En el año 2000 comenzaron a hacer sus estudios y vieron, y acá entre 1990 y 2000 sale los famosos YECA y los ARA2, los beta bloqueantes, los que actualmente se utilizan mucho para insuficiencia cardíaca. Después de 2001 para adelante, se dice que, si bien es cierto es neurohumoral, también es un trastorno metabólico. Hay alteración de las hormonas, de las vitaminas, de los complejos tan pequeños, ya comienzan a ver los ácidos, los radicales libres que lesionan el corazón y ya no vuelve en sí. Es más, tiene alta prevalencia porque la población está envejeciendo. Tiene que ver con la edad. Mayor sobrevida de pacientes con diferentes patologías y avance en el tratamiento hace que la población con insuficiencia cardíaca es una de las pocas que va en aumento. La mortalidad anual es de 10 a 50%. Cuando veamos las clases funcionales, de 3 a 4 tienen una sobrevida al año de 40%, el 60% se muere. 50% de mortalidad a los 50 años, hecho el diagnóstico. Hay limitación en la vida y causa de muerte. Uno es una insuficiencia cardíaca grado 4, que es refractaria a los tratamientos, o mueren por una muerte súbita, una alteración, arritmia ventricular, que es la más frecuente. Nosotros vemos que a los 5 años es más frecuente en el hombre que en la mujer. La mortalidad anual siempre tiene que ser primero la enfermedad coronaria como causal. Y estudio la prevalencia a los 5 años de una insuficiencia crónica, cardíaca crónica, es según los grupos. A son los que son todavía no tienen insuficiencia cardíaca, tienen 97 de sobrevida. B, los que tienen daño estructural, no síntomas, 96%. C, los que tienen daño estructural y síntomas, 75%. Y los que están en categoría D, los refractarios, eso tiene muy poca supervivencia a los 5 años. Que la insuficiencia cardíaca se notificó el 21, hace 4 años, casi 56 millones de casos de insuficiencia cardíaca mundial. Y siempre los hombres eran mayor 29 con 27. Esto es lo que hace nuestro hospital competente, pero lo hicieron bien.
el 2 de mayo, en 1916 y al 17, hacen un estudio sobre las enfermedades cardíacas y encuentran que la más frecuente es la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca en un 51%. La fisiopatología, la función alterada del ventrículo por algún daño, por lo que sea, ya sea daño, por ejemplo, la pandemia ha producido bastante insuficiencia cardíaca porque daña el corazón y produce insuficiencia cardíaca. Lo primero que hay, disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco, lo primero que lleva es a la respuesta neurohumoral, hormonal, perdón. El sistema simpático se activa y el sistema renina-angiotensina. Y estos comienzan primero a ser beneficiarios. Evitan la caída de la presión, vasodilatación, tratan de mantener los órganos bien, el corazón y el cerebro, que son los vitales, y disminuir la irrigación al intestino, a la piel, a los músculos. Entonces llega un momento en que esto ya no da y hay una vasoconstricción taquicardia primero, después comienza a alterarse la oxidación de la liberación del óxido nítrico, comienzan a haber alteraciones moleculares y retención de líquido y sodio. Y esto ya comienza a ser abundante, que ya sobrepasa la compensación y lleva a un aumento del estrés en la pared muscular del ventrículo y comienza a haber más lesión irreversible de alguna célula. Célula que muere en el corazón ya deja ese vacío. Hay remodelación, ya vamos a ver qué cosa es una remodelación y mayor compromiso de la función ventricular y mayor insuficiencia cardíaca. Esto es igual, mayor actividad. Estos dos puntos son los más importantes. Actividad simpática mayor que lleva a un aumento de la frecuencia y una vasoconstricción, al último mayor poscarga. Y la renina, que con todo esto nos lleva a un aumento de la precarga. Acá tenemos a un ejemplo de, este debe ser un deportista que tiene 13 a 14 de gasto cardíaco, es muy bastante alto de los deportistas. Y de un momento a otro presenta un infarto y el gasto cardíaco cae acá y sube la presión en la aurícula. Él tenía 0 y sube la presión de la aurícula y baja el gasto cardíaco en 2. Con el tiempo mejora con toda la rehabilitación y sube a C, ¿no? Y sigue su rehabilitación y sigue a D. Lo que quiere decir este esquema, que por mucho que se trate de rehabilitar, de arreglar el corazón, nunca va a ser un corazón igual. Pierde su actividad, pierde su célula y nunca llega a ser igual. Esta es la fisiopatología, ¿no? Más en chiquito, cuando hay lesión, injuria de células y también del tejido extracelular, viene una remodelación ventricular y produce apoptosis, aumento de eh, sensación, falta de energía y también hay estrés oxidativo acá en la pared. Y esto lleva a mayor lesión y es un círculo. Y también aumenta la respuesta neurohumoral, hay las citoquinas comienzan a aumentar, hay inflamación y también cambios
ya no solamente se inflama, sino va formándose la fibrosis. Ya vamos a ver cómo. Y todito este conglomerado daña más al corazón, ya sea eléctricamente como estructuralmente. Y esto va dañando todo el organismo. Es algo que no tiene... Ay, ya me pasé. Acá vemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando la fracción de eyección es menos de 40. Nosotros vamos a ver que inicia el infarto se pone en la cara a picar y después de unos de horas o días esto se va expandiendo. Una cosa es expansión y otra cosa es extensión. Expansión es que se va adelgazando. El tejido donde se infartó se adelgaza. Extensión es cuando se va de la parte apical a la parte septal, a la parte anterior, etc. Entonces, después avanza, después de días, a veces meses, vemos esto, se ha adelgazado completamente la parte del infarto y todo se ha descendido, pierde toda su forma el ventrículo. Es una insuficiencia cardíaca en que nos va a dar una fracción de eyección. Esto no contrae bien. Acá es una insuficiencia con fracción preservada y una con insuficiencia reducida. Corazón normal, cuando hay hipertrofia, ya sea por hipertensión, por estenosis, agranda y la cavidad ventricular se hace más corta. Hay una hipertrofia cardíaca y hay una falla cardíaca de tipo diastólico. Manda poca cantidad, no porque no tiene fuerza, sino porque no tiene capacidad de almacenar. Y una falla cardíaca sistólica es, como ya vimos, hay una alteración en el tamaño del corazón, en la forma, los músculos, entonces se dilata y da una insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Las alteraciones hemodinámicas cuando hay insuficiencia cardíaca. Cuando hay una fracción reducida, hay un volumen de eyección bajo, gasto cardíaco bajo y flujo sanguíneo regional bajo. Cuando es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, todito comienza a mantenerse, aumenta la presión al final de la diástole, las paredes son tan gruesas que aumentan la presión al final del ventrículo izquierdo. Presencia de capilar pulmonar, hay aumento de la presión, perdón. Presión en la aurícula derecha, al último termina en una hipertensión pulmonar. No se olviden de sistema simpático, renina, angiotensina. Este aumenta contractilidad y frecuencia. Este da vasoconstricción y retiene agua y sodio. Los dos son cardiotóxicos. Además, aumentan el consumo de oxígeno y dañan los miocitos. O sea, son buenos, pero en forma normal, cuando se producen en forma normal. Cuando estos aumentan en cantidad, ya no son normales, sino dañan nuestro corazón. Hay varios tipos de clasificación de insuficiencia cardíaca. Las que más vamos a tratar es la aguda y la crónica, y la que nos dicen los europeos, la reducida y la preservada. Los europeos dicen reducida cuando es menos de 40, preservada mayor de 50 y limítrofe entre 40 y 49.
¿Qué diferencia una crónica? Una aguda muchas veces se manifiesta rápidamente, en horas o días, por rotura de válvula, por infecciones, pero así agudas, severas del corazón, dan causas de insuficiencia cardíaca. Mayormente es por rotura valvular. Cualquier alteración, uno que estaba viajando tiene un accidente y lo que más se altera es la aurícula derecha, puede producir una ruptura valvular y produce insuficiencia aguda. La crónica sí tiene alteraciones miocárdicas, eh, hipertrofia y tiene también alteraciones valvulares, entre otros, ¿no? Y demora meses o años, los otros horas o días. La aguda es rápida, reduce gasto, no tiene sin edema periférico, pero sí hay lo primero que se produce es una hipotensión arterial. No se desarrollan mecanismos compensatorios. O sea, no hay aumento de reabsorción de líquido, no hay aumento de la frecuencia, digamos, de mantenimiento para controlar la insuficiencia cardíaca, no. Y se dice que la crónica más frecuente se reagudiza y da una insuficiencia aguda en el 63%. Y nuevos episodios son en el 37%. La crónica es progresiva y es lenta. Y hay mecanismos compensatorios, por eso es que se hace lenta. Uno se vuelve lentamente insuficiente y esto va aumentando cada vez más a través de los años. Ya le dije que el corazón se lesiona y no nunca vuelve a ser el mismo. Hay congestión pulmonar, es lo más común, y la presión se mantiene hasta los estadios avanzados. Aquí no, la presión cae y uno tiene que ser rápido en el manejo. Vamos a ver la crónica. Se divide en cuatro: A, B, C, D. En la primera solamente hay factores de riesgo. No hay nada es asintomático, solamente tiene factores de riesgo. En la segunda B es asintomático, pero ya tiene lesiones estructurales. En el tercero es ya sintomático, tiene daño estructural, pero es sintomático, acá no. La cuarta ya son daños estructurales avanzados y necesitan tratamientos avanzados. Acá también, así es la insuficiencia, como una escalera. Nosotros vemos estadio A, donde no hay síntomas, no hay nada, y uno tiene que tratar los factores de riesgo para que no siga aumentando o aumente más lentamente. Estadio B, hay enfermedad estructural, pero no hay síntomas, ya que están todos los posibles tratamientos que daríamos. Estadio C, hay daño estructural y también síntomas. Y hay tratamientos. Cada vez que va aumentando, vamos cambiando tratamiento, vamos aumentando. Ya vamos a considerar algunos, digamos, si necesita revascularización, tratamiento con cateterismo, etcétera. Y estadio D ya es aquel que requiere tratamiento, constantemente está hospitalizando y tiene que tener dispositivos ya, cambio de corazón. Ahora están saliendo corazones artificiales, cada vez lo estaban haciendo más, ¿no? Están viendo eso. Esta es la historia natural.
no a esta etapa donde casi no tiene síntomas. Mm, Pasa un tiempo y se le llama disfunción ventricular. Se le llamaba, esto salió en 1996, pero cuando comienza la insuficiencia cardíaca y es rápidamente progresiva, de leve a moderada y rápidamente se hace severa. Acá también los factores de riesgo, ¿cuáles son estos? Y nos da insuficiencia cardíaca etapa uno. Acá debemos de tratar a nuestros pacientes. No, ya viene la segunda etapa, la etapa B, donde hay ya cuadro, pero no hay daño, hay daño estructural leve, pero no hay síntomas. No, de acá pasa a remodelación ventricular. También hay cambios leves, pero no que manifiesten cosas mayores, ¿no? Cambio estructural, no síntomas. Y C y D, ya la disfunción ventricular es mayor, ya sea sistólica, diastólica, ambos, hay falla con síntomas y es daño fuerte cuando hay C y hay daño estructural y síntomas. Y de ella recidivante. Y acá vemos igual de alto riesgo, estadio A, B, lesiones estructurales, ya cambia en grosor, C, estructurales sintomáticos. Nosotros vemos corazón dilatado, pero ya siente la pegada y estadio D cuando requieren intervención mayor. Los factores de riesgo, como en los cuadros cardíacos, son la edad, el sexo, el infarto, la diabetes. Los factores de menos riesgo, de todas maneras, tenemos que ir viendo todos estos factores. Y hay algunos eh, tóxicos, ya sea eh, por quimioterapia, cocaína. Nosotros vemos en pacientes que tienen cáncer que le dan quimioterapia y muchas veces hacen insuficiencia cardíaca, pero por el tratamiento. Siempre hay. Esta pareja cada vez se les ha ido conociendo más. El corazón riñón. Antes se decía que es por hipotensión que se lesiona el riñón, pero se ha visto que hay hormonas que nacen por la baja acción del corazón y hay hormonas que del riñón afectan al corazón. El 60% de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alterada la función renal. Y cuando hay esta asociación, la lesión es mucho peor. Y los tipos de síndromes cardiorrenales, uno, 2, 3, 4, 5. Acá trastornos crónicos y agudos de corazón primero, después del riñón. Acá al riñón primero, el corazón después. Y acá cuando se produce por una causa multifocal, los dos se lesionan. Y estos son factores desencadenantes. Que tenga algo, por ejemplo, una hipertensión mm, arterial y no toma su medicamento, que tenga dislipidemia y no toma medicamento, termina en un infarto, en espasmos que puede tener, las arritmias y situaciones donde aumenta, ¿no? Un paciente que tiene trastornos cardíacos, enfermedad ya del corazón y sale embarazada, ya sabemos cuál es su fin, va a tener insuficiencia cardíaca, en endocarditis, etcétera. Estos son los dos principales.
las causas, la isquémica más y le sigue bien de cerca la hipertensión. Después todas las demás causas son posteriores, válvulas, cardiomiopatías, etcétera. Siempre tenemos mecanismo de compensación. Estamos estresados, aumenta la noradrenalina, pero también tenemos vasodilatadores. Nuestra vida es un balance de la vasoconstricción que en segundos cambia. Vemos un accidente y se contrae los vasos y produce una elevación de la presión, pero rápidamente funcionan los vasodilatadores, que también están funcionando a diario. Cuando se alteran los mecanismos estos, nos dan alteraciones, ya sea cerebrales, cardíacos, renales, etc. Acá está la remodelación. Es una respuesta progresiva del corazón, del tejido cardíaco, al daño agudo crónico, sin importar su etiología. Es una respuesta. ¿Cómo responde al daño el corazón? Con la remodelación. Entonces, ¿qué es la remodelación? Nosotros tenemos por cambios en el tamaño del corazón, en la forma del corazón, en la función, estos producen cambios irreversibles, ¿no? Y acá vamos a ver esto. Por ejemplo, tenemos un infarto. Acá al lado derecho tenemos la zona de necrosis, el infarto, la zona de lesión de algunas pequeñas que no han muerto, sino son tejidos lesionados. Y últimamente la zona de isquemia. El infarto no es grueso así. El infarto es dado por islas, 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 islas. Acá son islas. Donde decimos necrosis, hay varios tejidos que todavía sobreviven. Acá donde le decimos lesión, también hay algunos tejidos más que acá que están con sobrevida y están bien. Y acá hay solamente isquemia. En el infarto, en los primeros minutos, la zona isquémica, esta zona es la que más trabaja. Hay un aumento de la síntesis y liberación de las citoquinas proinflamatorias. Comienzan a funcionar, a mandar acá citoquina proinflamatoria. ¿Para qué? Y estas son las citoquinas. Estas regulan la sobrevivencia de todo esto. ¿Qué hace? Que el tejido funcione menos. Cuando tenemos una lesión, un infarto, el corazón, la zona del infarto, comienza a funcionar menos. Pero no menos porque está malogrado, sino porque estos mandan unas, eh, unas citoquinas que evitan que esto funcione más, porque está alterado. Sus efectos inotrópicos negativos, o sea, estas citoquinas que están acá, se va para acá y tiene un efecto inotrópico negativo. En vez de contraer más, representa una respuesta adaptativa para delimitar el daño, para que no aumente el daño y se localice lo más pequeño que puede ser. Después, estas citoquinas proinflamatorias pueden extenderse a una zona no infartada, a zonas por ahí. ¿Y qué pasa? Y disparar una segunda fase de elevación. Y esta segunda fase es lo que produce la fibrosis intersticial. Y el corazón ha tenido necrosis, pero hay algunas zonas que ya están presentando fibrosis intersticial.
Clasificación de Kimball. Esto se ve cuando hay un infarto y hay una disfunción del ventrículo derecho. No se dice Kimball 1 sin insuficiencia cardíaca tienen una mortalidad de 5%. Grado 2 infarto con insuficiencia cardíaca moderada, congestión, todo es moderado, tiene una mortalidad del 10. Kimball 3 infarto más una insuficiencia cardíaca grave, tiene edema pulmonar, no puede respirar, necesita ventilador, la mortalidad sube a 40%. Y Killer 4 es aquel paciente con shock cardiogénico, necesita, tiene una presión menos de 100, no, y uno lo ve, está muy mal, tiene una mortalidad de 100%, de 90%. Y esta es la clase funcional de la Asociación Norteamericana, el Ninja de Nueva York, el no limitaciones de actividades cotidianas, hay leve a actividades cotidianas 2 3 hay actividades menos que las cotidianas presentan una limitación marcada ya. Y 4 es, sin hacer nada se cansa. Siempre debemos hacer la historia clínica completa, no, y con síntomas que ya sabemos, si ha tenido alteraciones cardíacas y si tiene perfil de riesgo, tanto familiar como ella. Exploración física, tenemos que ver desde que viene el aspecto que tiene, pulso, presión, si tiene edema, pulmones, corazón, cómo están los soplos, galope, los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, ortopnea, línea paroxística nocturna, todo esto buscar si tiene edema, síntomas cerebrales por la falta de oxígeno, de irrigación, intestinales también comienza a haber anorexia, de hipoperfusión y síntomas renales, no orina. Este es los criterios que da Framingham para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Son 8 criterios mayores y 6 criterios menores. 2 mayores nos da diagnóstico de insuficiencia cardíaca. 2 menores y 1 mayor nos da diagnóstico. Y que baje rápidamente 4,5 kilos de peso en 5 días con tratamiento se le puede considerar criterio mayor o menor para esto. Y acá ustedes tienen todos los criterios que tienen, todos son importantes, los mayores y los menores, importantes pero menos. Esto para ustedes, Cristo viene. Mas como en los días de Noé, estamos viviendo en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nos dice, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Una cosa que estamos viendo hoy día a día están matando. En el Perú nomás matan, más o menos han sacado la cuenta entre 3 y 6 personas diarias, como si nada. No, la violencia es tremenda. Y prepárense porque Cristo viene. Y eso está en la Biblia.
Los exámenes auxiliares que debemos de pedir, no, todos son importantes. Las radiografías de tórax, no. Y nosotros vemos los ilios ensanchados mayor de 15, hay redistribución apical, hay vasculatura en los ápices más que en las bases, normalmente es más en las bases que en los ápices. Hay líneas de Kerley, B de Kerley, y ahorita las vamos a ver. Y hay alas de mariposa, edema alveolar. Nosotros podemos, hoy, nosotros podemos ver aquí las líneas B de Kerley. Son anchas de menor de 2 centímetros de largo y siempre son paralelas a la pleura. ¿No? Acá las podemos ver y acá las vemos. Y ven, hay alas como si fuera alas de mariposa y hay cambio, aunque acá no se ve bien, pero hay cambio en la distribución sanguínea. Acá se ve mejor, hay una gran cardiomegalia, líneas B de Kerley son estas pegadas a la pleura, líneas A de Kerley son delgadas, son largas, son angulada, recta, fina, y están en la parte superior. Acá, líneas A de Kerley. El mayor de 15, el recambio inferior por el superior. Edema agudo pulmonar. El electrocardiograma nos ayuda a ver las arritmias ventriculares. La causa más frecuente de muerte súbita es por esto. Eso alcanza el 25 a 50%. Ecocardio es lo más importante que debemos de pedir en una insuficiencia cardíaca, porque nos da un informe sobre cómo está el corazón, los volúmenes, cómo es su geometría, si hay masa, la motilidad, las válvulas, si hay derrame pericárdico. Acá nosotros podemos ver la ecografía con una insuficiencia mitral que da toitita la vuelta, viene por acá y ya está volviendo. Es una insuficiencia mitral severa. Acá podemos ver un derrame pericárdico severo que está comprimiendo el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Casi ya no funciona. Y eso que me va a dar la insuficiencia cardíaca puede ser por eso. Los péptidos natriuréticos, ¿no? Este péptido natriurético, que es una parte de esto, lo cortan acá y el que nos interesa es NT-proBNP. Hay tres tipos, el más importante es el B, útiles para el diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Acá lo podemos ver. Este es el más importante. Si es menos de 40 picogramos mililitros, poco probable. Si es entre 400, yo dije 40 es 400, y 2000 picogramos es incierto, puede ser. Y acá es más de 2000, es muy probable, bastante posibilidad. Casi es insuficiencia cardíaca. ¿Por qué casi? Porque acá hay valores NT-pro BNP aumentados sin haber insuficiencia cardíaca cuando hay miocarditis, amiloidosis, valvulopatías, arritmia. También en estos casos hay BMP. Entonces, no solamente es un análisis que nos da el diagnóstico, sino tenemos que ver todo.
Evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca, reconocer el ambiente. Si está el tipo A o 1, lo debo ver en el consultorio, pero si es mayor, de frente a UCI, y a siempre reconocer el ambiente donde estoy tratando un paciente. Clarificar la enfermedad precipitante. ¿Qué lo precipitó? Un mal tratamiento, dejó su tratamiento, hizo un infarto, la severidad del síndrome. Nosotros vemos que tiene todo comprometido y tiene un grado 3 4. Entonces, tengo que definir bien la severidad. El pronóstico. El pronóstico ya sabemos a los 5 años. Si está en estadio 4, el pronóstico es pobre, 20 a los 5 años. Y siempre debemos de crear un protocolo de tratamiento, porque no todos los pacientes son iguales. Pueden tener algunas semejanzas, pero todos son diferentes. Objetivos: progresión lenta, no síntomas, mejorar la tolerancia, la calidad de vida y disminuir la mortalidad y la progresión. Estos son los fármacos que utilizamos. Diuréticos, disminuye la bulimia. Espironolactona también tiene que intervenir ahí y en el músculo digital, aumenta la contracción. YECA, acá también interviene una de las hormonas en la angiotensina aldosterona, los ARA2 también. Los YECA también actúan se ha dicho que son vasodilatadores débiles. Los nitratos como vasodilatador y los bloqueadores adrenérgicos. Entonces, eso es lo que tenemos. Fármacos sintomáticos no mejoran en nada la progresión, evitar la progresión. Estos los que tenemos. Y los que evitan la progresión y también los síntomas, los inhibidores SECA, los beta bloqueadores, la espironolactona y los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Estos son los que siempre deben de estar en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Fármacos en insuficiencia cardíaca. YECA, ARA, beta bloqueantes, espironolactona, inhibidores del contratransporte de sodio y glucosa 2. Entonces, estos sí mejoran, digamos, limitan la lesión progresiva del corazón. En una crónica lo dividen en A, el tratamiento, hay que cuidar los factores de riesgo. No todos los, ¿con qué? Con beta bloqueadores e inhibidores SECA. Estadio B, cuando tienen daño estructural, se les da ARA2 y ECA. En estadio 3, síntomas con daño estructural, hay que darle esto y a veces tenemos que hacer cirugía, resincronización, cambiar de válvula. Y en estadio D ya viene la asistencia ventricular, ya sea por trasplante o se les pone otros ayudadores de asistencia ventricular. Manejo de la severidad. Asintomáticos, sintomáticos, se le da esto.
Y cuando ya son avanzados y refractarios, hay que pensar en esto. Cardiodesfibrilador, trasplante. Y acá en fracción de eyección menos de 40. Entonces manejo, acá tenemos cuando se le da diuréticos, cuando hay edema, esto, espironolactona, cuando tienen clase funcional 3 4 y la dosis. Cuando se le da IECA, cuando hay disfunción ventricular sintomático, ARA2 y así sucesivamente. La digoxina cuando hay fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Cuando hay mayor es una disfunción diastólica, la otra esta es una disfunción sistólica, la fracción de eyección es menos de 40 y acá es mayor de 50. También están los medicamentos y cuándo debemos de darle y la dosis que debe de recibir. Los YECA se dice que tienen vasodilatación mixta de las arterias principalmente, no, arterias y venas, principalmente las venas, pero también las arterias. Disminuye la pre y la poscarga, mejora el gasto cardíaco, la clase funcional, la supervivencia y pueden disminuir la incidencia de muerte. Por eso los IECA siempre van a la cabeza. Y estos son los medicamentos, el captopril y el enalapril que tenemos acá nosotros. Esta es una droga activa, uno lo pone y ya está actuando. Los ARA2, en segundo lugar, también frenan el desarrollo de la insuficiencia y estos son todas las dosis y los que tenemos acá. Los beta bloqueadores indicados en todas las clases funcionales de funcional 1 hasta 4 y estadios BD de los compensados. Coayudante de la terapia. A veces se une estos tres. Cuando ya estamos en una etapa 2 3 podemos unir. En paciente con disfunción ventricular cuando o insuficiencia cardíaca cuando tiene infarto. Los beta bloqueadores son los que mandan. Mejora FEBI, mejora la clase funcional, las rehospitalizaciones, la supervivencia. Y siempre se empieza con dosis bajas, acuérdense, y se da en todas las clases funcionales. Y le pongo con rojo, tiene que no estar deshidratado, tiene que estar eubolémico. Las ventajas de los beta bloqueadores de actividad simpática, beta 1 beta 2 y alfa 1. Acá tenemos beta 2 pulmones, músculos, existen estos receptores, y beta 1 en corazón, riñones, cerebro. El metoprolol son seleccionados y solamente actúan en beta 1. El propanolol en beta 1 y beta 2 y el carvedilol también en receptor 1. Esto mejora la cardiotoxicidad. Y acá están los trabajos que se hicieron y la reducción de la mortalidad con los diferentes medicamentos. Las aprobadas son en insuficiencia cardíaca el bisoprolol, el nebivolol es el último beta bloqueador y el carvedilol principalmente.
Los medicamentos que reducen la mortalidad en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Vemos a los beta bloqueadores, nos da casi un 10%. Los inhibidores, los YECA, disminuyen hasta el 15%. Estos beta bloqueadores, perdón, este no es beta bloqueador, bloqueador ¿cómo se llama? De los canales de calcio, la angiotensina. No, de la angiotensina. Y este sí es un beta bloqueador. Este sí es tremendamente, es el que más sobrevida lleva, aunque que la espironolactona, que es un bloqueador de receptor. mm, Y tenemos los beta bloqueadores, la dosis y lo que espironolactona, diurético ahorrador de potasio, ¿no? Entonces se utiliza en pacientes en clases avanzadas. Espironolactona es como un ayudante en las fases 3, 4. No usar cuando haya creatinina o potasio. Mejora la sobrevivencia. Vasodilatadores venosos, los nitratos diuréticos reducen la precarga. La postcarga, la hidralacina, que no tenemos arteriales. Y los mixtos son nitroprusiato y ginidorec. Inotrópicos, estimulante de los receptores beta, dopamina y dobutamina. Y inhibidores de la fosfodiesterasa, tenemos esto. Y también ayudan como inotropos positivos. Otros inotropos, la digoxina, el leosimendan, que ya no había acá en el Perú, pero que ya no hay. La digoxina en insuficiencia inhibe las acciones en la ATPasa, en la bomba de sodio y calcio, en la membrana del músculo. Aumenta el sodio y también esto incrementa el calcio. La bomba de sodio y calcio aumenta el calcio intracelular y esto produce mayor contracción. Entonces, ya para terminar, el tratamiento de una insuficiencia cardíaca crónica, descanso, posibilidad de oxígeno cuando requiere, estadios de ser 3, 2, diuréticos de asa, tiacídico o espironolactona, dilatadores, los que tenemos acá, inotrópicos. La warfarina lo utilizamos en insuficiencia cardíaca crónica cuando hay fibrilación auricular o cuando hay gran cardiomegalia. Los inhibidores de la ECA cuando hay hipertensión o cuando tiene infarto. Los nitratos cuando hay congestión pulmonar o infarto. Y la digoxina cuando hay fibrilación y cardiomegalia. Y edema, la furosemida. Los efectos colaterales que producen la digoxina, náuseas, anorexia, las tiacidas, gota, impotencia, diabetes, los vasodilatadores, hipotensión postural, los inhibidores ECA, tos nocturno, tos nocturna, los nitratos, cefalea y migraña.
Otras alternativas para el tratamiento es la resincronización cardíaca. Es un resincronizador. Esto se pone como si fuera un marcapaso. Tiene toda la... tiene tres cordones que van hacia los ventrículos y ahorita. De tal manera cuando hay arritmias, tratan de sincronizar cardiodesfibrilador implantable. También es como un marcapaso que se pone que produce desfibrilación intracardíaca cuando hay alguna fibrilación ventricular o fibrilaciones que producen insuficiencia cardíaca. El trasplante cardíaco, ya le dije, cada vez está aumentando y cada vez se está haciendo con animales, se está haciendo corazón de eh, otros seres, pero hasta ahora no se encuentra algo que favorezca los los brasileños estaban haciendo eh, un tratamiento, no sé con qué animal, y les iba bien, pero les iba bien por 3, 6 meses. Después, también que era el paciente excelente, vieron que no tenía mucha progresión este tratamiento. Soporte mecánico ventricular. Muchos pacientes andan con unos, digamos así, ayudan a la contracción cardíaca, pero ellos es una maquinita afuera, tienen que a veces llevar su máquina. La termoterapia. Esto se estuvo usando. Se vio que venían insuficientes cardíacos, se les ponían en unas zonas como los baños saonata y se les dejaba ahí y ellos mejoraban tremendamente. Pero se vio que esto era transitorio, que esto no se puede tener como un tratamiento así definitivo. Actualmente están buscando células madres que cambien, hagan trasplante de células madres. Es la única manera, creo, que nos va a ayudar para poner células en nuestros corazones que nunca van a volver a ser igual, a menos que salgan estas células madres. Los esperamos en el internado. Gracias por escoger el OAISA para llevar medicina interna. Disculpen por todos los errores que hubo durante el capítulo, que puedan lograr todas sus metas. Recuerden, somos peregrinos en este mundo. Busquen siempre a Dios. Prepárense bien para que puedan atender bien a sus pacientes. Bueno, terminamos. ¿Y ahora dónde le pongo fin a esto?